Y lo logramos, le cuento, usted lo ha escuchado en la radio casi cada semana, pero dijimos, no, es hora de que venga por estos lados, así, bueno, lo hacemos un poco más personal aún, más distendido. Es, bueno, cuando lo presente usted ya va a saber, pero yo quiero hoy incluso hablar más allá de su especialidad como hombre que entiende mucho los mercados, la economía y que nos cuenta, bueno, de esta Argentina con tanto dolor, sobre todo por esta tragedia económica que venimos viviendo no desde hace 6 meses, sino desde hace décadas, y que nos ha llevado a tener esta cruda realidad de un país con tanta gente bajo la línea de pobreza, en la indigencia, situaciones espantosas, en un país que tiene todo y más. Es más, tal vez, alguna vez lo he dicho, su maldición ha sido su bendición, es decir, el exceso de todo nos ha llevado a esta realidad de la cual siempre estamos tratando de salir. Pero vamos a ir paso a paso. Está acá con nosotros el ingeniero Miguel Ponce. Miguel, bienvenido a Radio High. ¿Cómo estás? Una alegría. Muy bien, muy buenos días para todos los que nos están oyendo y viendo. Y la verdad es un placer estar acá. Y me recordaste que ya habías estado, porque yo no lo sabía, pero no aquí, sino en, Rocío, los estudios que teníamos en calle Jean Lloré. Nosotros pasamos 4 ya etapas. Mario Bravo, Jean Lloré, Valentín Gómez y ahora Esmeralda. Y quién sabe hacia dónde irá la quinta. Porque las etapas son así en la vida. Claro. Bueno, a ver, vamos a comenzar, como alguien diría, por el comienzo. Te voy a sacar de la economía un rato. Muy bueno. ¿Usted es del sur o no? A ver, pasé toda mi infancia en el sur, en dos etapas, pero me llevaron a nacer. Mi viejo era pionero en la Patagonia, maestro, en Trevelin, colonia galesa al sur de Esquel, muy cerquita de Chile. Fue tan importante su tarea ya él como director de escuela y como pionero que el nombre de la escuela de Trevelin hoy lleva el nombre de mi viejo, Agustín Ignacio Ponce. Opa. Así que se cumplió hace 2 o 3 años y estuve yo por allá en una gran fiesta, los 100 años de la escuela y todo esto. Obviamente mi padre murió en el 96, ¿no es cierto? Así que no pudo ver todo esto. Como en aquel momento existía el Consejo Nacional de Educación, que estaba en la calle Pisurno, donde está el ministerio hoy, ¿no es cierto? Todavía no había ocurrido la descentralización que en la época de Onganía se dio y todas las escuelas pasaron a las provincias. En aquel momento dependían todas de acá, bueno, del Consejo. Se ascendía a través de concursos. Mi padre había estado no castigado, pero había tenido un problema en tiempos del peronismo porque, siendo el director de la escuela, se había negado a poner un altar a Evita cuando muere. O sea, ahí tuvo un problema, lo fueron a buscar a detenerlo, la gendarmería era la rama fuerte en esa zona porque es zona de frontera. A detenerlo Sí, porque sí, se negó a poner un altar. Y lo sacó carpiendo. La esposa del que lo fue a detener era la maestra de mi padre. Claro. Así que bueno, lo sacó mal. En los pueblos chicos se dan esas... Se da esas cosas, y además era pueblo muy chico. Y entonces, después de eso, se presenta a concurso y pasó a estar de inspector seccional desde Esquel, así que está a 30 kilómetros, viajaba todos los días, en aquel momento no había pavimento, así que eran caminos de tierra, todo está perfecto. Y después gana otro concurso y desde el 60, eso fue, yo nací en el 50, hasta el 60, hice toda la primaria, casi toda, no alcancé a terminar, y terminé mi primaria, él gana la inspección de todas las escuelas de Río Negro, de la provincia de Río Negro. Entonces había que instalarse en Viedma, capital de la provincia, pero no estaba terminada la casa, una cosa así que alquilamos en Carmen de Patagones, que es cruzando el río, y allí hice la mitad de mi 6º grado, no había séptimo en ese entonces, y en una escuela número 10 de Carmen de Patagones. Y bueno, mi padre cruzaba todos los días a la inspección del Río Negro, y después, cuando terminaron la casa, inauguramos la casita, una casita humilde pero muy linda, justamente cerca de una radio, la única radio que había, LU15 Radio Viedma, y terminé mi primaria en la escuela normal, o sea, lo que se llamaba el curso de aplicación, que era la primaria de la escuela normal de Viedma. Había una sola, y había un solo colegio nacional, entonces yo hice primero, segundo y tercero
en el Nacional de Viedma. Es Y decir, luego mi viejo, ya pensaba yo venir a estudiar ingeniería a Bahía Blanca cuando mi viejo gana otro concurso y tiene que venir a Buenos Aires a vivir, año 1965, y pasó a ser inspector general de zona segunda, que era la escuela de toda la Patagonia. Estaban a su cargo. Entonces allí llegué a Buenos Aires, hice cuarto y quinto en el Roca de Belgrano y luego entré a la universidad. es decir, usted es un hombre... Pero me llevaron a nacer a Resistencia, Chaco. Ah, bueno, por Claro. todos lados, pero Me llevó- digo, hombre formado Federal. en el sur, claro, en la Patagonia, Claro. Río Negro, Viedma, lugares todos muy bellos, pero de justamente el sur, que tiene sus características, dijiste. Estuvo a punto de ser capital, Viedma y Patagonia, el distrito, cuando Alfonsín planteaba ir al mar, al sur y al frío, para descentralizar, otro hubiera sido la historia de Argentina. En aquel momento peleaba, paradójicamente, competía con lo que proponían otras provincias, que era Río Cuarto, que era exactamente el centro donde acaba de haber elecciones. Justamente, la segunda ciudad. Tal vez, bueno, no podemos hablar de esto, pero digo, hay que decirle de vuelta al presidente actual, a ver si se le ocurre. No sé si le gusta el sur o otro lado. Bueno, pero vamos a ir pasito a pasito. Sí, señor. Entonces, bien, la historia familiar, padre, educador. Madre también, directora de escuela, que vive, 99 años. Ah, qué En bendición. la zona de Belgrano está viviendo. Fue directora de escuela en Trevelin, en Caparmen de Patagones, en Viedma, y terminó acá en 3 escuelas. Es decir, el mandato para Miguel Ponce era estudiar La es educación, sagrado, ¿no? La educación. La madre de mi madre era mi abuela Natalia Juárez Salinas. El nombre de la escuela de Machagay, Chaco, lleva el nombre de ella. Así que tengo una abuela en nombre de una escuela y mi padre nombre de otra, uno en el norte, otro en el sur. Y tu mamá también dedicada a la educación. Dedicada Digo, a la educación. la educación como eje central en tu vida. Y en la militancia también. Fui el fundador de Franja Morada en ingeniería y fui presidente y luego fui referente nacional. Por eso todo el tema de la educación y el deterioro que he visto en el tiempo de la educación pública, yo siempre lo ejemplifico. Mi hija mayor hizo primaria, secundaria y universidad pública. Cuando soy padre por segunda vez, mi varón mayor, Leandro, hizo primaria pública, secundaria semipública, privada, mitad pública y mitad privada, y universidad, parte privada, y terminó en la universidad pública. Y mi hijo menor hizo todo privado. Esto es, tú entiendes lo que significa para mí esto. Entiendo. Es diríamos, la pintura de la involución de aquella educación que era el elemento central, motor de la movilidad social ascendente, que tanto nos enorgullecía. Yo creo que has dado la clave, ¿eh? Hablando de esto, estamos ya entrando en el lugar donde hay que ir, que tiene que ver, yo siempre digo, mira, es verdad, el mundo ha cambiado enormemente, pero hay ciertas cosas que están claras. La formación, la educación en los ciudadanos hace al destino de un país. Sin discusión. Y en la Argentina se logró justamente esa movilidad social, ese país próspero, todo lo que se pudo. Era lo diferencial en Latinoamérica. Exactamente. Y hoy esa involución, cuando los países de Latinoamérica en general avanzaron y mucho en términos educativos, la Argentina ha caído en una involución. Y cuando hablo de educación, a ver si compartís esta mirada, Miguel, yo pienso que no solo tiene que ver con la información que un chico recibe en las aulas y la formación formal, sino con la educación cívica, hoy veo ciudadanos en general embrutecidos, lo voy a decir así. Hemos perdido esa conexión con formarnos como ciudadanos con elementos, y ves tanta gente que, bueno, ya ni hablo, digo, es más allá de la escuela, porque la escuela es un fenómeno particular que tiene que también repensarse, es un modelo siempre alguien decía, del siglo XIX, docente del siglo XX y hoy con alumnos del siglo XXI, lo cual lo hace muy complejo en términos de que hay que pensar de vuelta, pero más allá de la escuela, hemos perdido los cánones de la educación, ¿no? Es como que la educación cívica, entender que el modelo educativo, los valores,
está como de modé todo esto, ¿no? Suscribo integralmente lo tuyo, le doy una vuelta más y decir que esto es producto de la decadencia global de la sociedad. La escuela, la educación, las instituciones de la educación son emergentes de la sociedad que tenemos. Y entonces allí, por supuesto, que conviven, por un lado, la mediocridad creciente de toda nuestra dirigencia, y me refiero a todos los planos de la dirigencia, empresario, político, gremial, social, lo que quieras, con, yo diría, esta falta de firmeza en el mantenimiento de ciertos valores que a esta altura es como que hemos exacerbado y hasta nos enorgullecemos de la piolada argentina. Acá hemos hecho realidad aquella frase tanguera: el que no llora no mama y el que no afana es un gil. Entonces vemos alrededor nuestro una cultura que ha permitido que durante mucho tiempo, desde el retorno a la democracia es más notorio, familias enteras vivan del Estado y de los cargos públicos desde que llegó la democracia hasta hoy, y los vemos reincidir, y si ya no pueden reincidir ellos, va la mujer, y si no van los hijos, y así. Vamos a hablar de esto también. Estamos acá con el ingeniero Miguel Ponce, ya contó parte de su vida en la infancia, de dónde viene, papá, mamá, abuela, educadores importantes, el principio de la educación. ¿Y llegaste a Buenos Aires y de ingeniería? Terminé cuarto y quinto en el Roca de Belgrano y luego ingeniería. Empecé con ingeniería industrial. ¿Empezaste y seguiste? Terminé, me recibí de ingeniería industrial y hice un máster de ingeniería e innovación en la Universidad de Bolonia, posterior. Bolonia. Sí. Música, y luego nos metemos con el ingeniero Miguel Ponce a ver cómo este hombre que estudió ingeniería se metió más en el mundo de la economía. A ver si un ingeniero puede entender la economía. Bien, y seguimos aquí con el ingeniero Miguel Ponce mientras estábamos escuchando este recreo musical. Me va contando cosas porque, bueno, uno sabe, él es experto en comercio exterior, es ingeniero, hombre que siempre lo consultamos por temas económicos en una Argentina donde la economía casi no es un tema. Bueno, en realidad en todo el mundo es tema, pero acá tiene sus particularidades. Y bueno, nos contó primero los orígenes personales y familiares, hablamos de educación y ahora podemos seguir hablando un poquito más de otras cosas. Comercio exterior, ¿qué significa para el que no entiende de qué usted le habla cuando dice que usted sabe sobre comercio exterior? Bueno, básicamente uno diría que todo lo que el mundo hoy no existe si no hubiera el intercambio que se da comercial creciente, el impacto en el PBI mundial que tiene el comercio es muy grande. Cualquier artículo que nos rodea en este momento tiene algún elemento importado, aunque de pronto diga hecho en Argentina, o industria argentina. No existe la posibilidad de que algo, salvo un producto primario, ¿no es cierto? Pero ese producto primario seguramente utilizó a lo mejor un fertilizante que vino de afuera. Bien. Bueno, entonces, a partir de esto, el comercio exterior hay que mirarlo, yo diría, como IMPO y EXPO, como los dos brazos de un único cuerpo que es la producción. Digo, la producción nacional en nuestro caso, ¿no es cierto? Y la internacional, pero digo, en la nacional, importás insumos, producís, vendés para el mercado interno y también exportás. Bien. Esto sería simplemente. Nada nuevo bajo el sol, digamos, lo que hacían ahí generalmente los que llevaban de un lugar a otro en el mundo. Fenicios, claro, para empezar a hablar. Claro, estamos en lo mismo. Quiero, Miguel, tenemos algunos minutos más despacito, pero quiero empezar a charlar como la última vez que te tuve al aire. Recuerdo que algún oyente me dijo, no, viste que la gente no quiere escuchar muchas cosas. No quiere escuchar pálidas, correcto. Claro, ni pálidas ni tampoco... es como que hay una tendencia hoy recién lo decía Norma Morandini, bueno, la esperanza de un cambio, de lo nuevo, cuando venimos de tanta pálida y tanta situación. Y entonces yo decía, bueno, pero sí, claro, pero mire, tiene que entender de dónde empezó este gobierno. Es decir, y hay algo de cierto en todo esto. Sin duda. Digo, vamos a hablar un poquito de la coyuntura.
lo que sabemos, sabemos. ¿Qué alternativa tenía este gobierno? Si fueras vos quien dijo, mira, ¿sabe que yo voy a meter las manos aquí? ¿Qué, se, qué hubieses planteado si había posibilidad distinto de lo que hoy existe? Y por otro lado, ¿qué se podía esperar hacer con una realidad como la que tiene Argentina hoy? Primero, la inevitabilidad de un ajuste, de ordenar cuentas, de ordenar la macro, de salir de los déficits fiscales recurrentes en lo que permanentemente cae Argentina, era casi diría una unanimidad de cualquier alternativa que se hubiese planteado, inclusive de las que se plantearon, de las que estuvieron sobre la mesa. Algunos acostumbran a definir más que por lo que hubiera hecho, que no hubiera hecho. El no hubiera hecho, yo no me hubiera peleado con todos mis socios comerciales. Punto uno. No hubiera hecho carne en el gobierno que asumiera la necesidad de asumir que hay que desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no seguir perjudicando nuestros vínculos comerciales y económicos. Pregunta, porque yo tengo que ser aquí el malo de la película. Sí. ¿En cuánto afecta de manera concreta, ¿no?, el intercambio comercial, la declaración de un presidente de turno respecto de la política de otro país? Te cuento la cotidianeidad del Brasil, comercio. China, sí. Lo que usted quiera. Te cuento la cotidianeidad. Los uruguayos inventaron una figura que es el cuartito de atrás. Vos vas a negociar con un país con otro, se juntan las comisiones mixtas de uno y otro, vamos a definir tal o cual situación. Y después pasan al cuartito de atrás. ¿Y quiénes están en el cuartito de atrás? Los perjudicados, los involucrados, los que se pueden beneficiar por el acuerdo que se plantea. Entonces vos tenés los representantes de la, qué sé yo, Confederaciones Rurales Argentinas, de Coninagro, etcétera, unos 3 tipos de la mesa ahí, porque se están negociando los aranceles con otro país de intercambio de cómo van a ir nuestras importaciones, las de ellos y nuestras exportaciones en productos. Bien, para entenderlo fácil están el cuartito de atrás. Y vienen, y los diplomáticos vienen después y en general interpretan eso porque están defendiendo el interés nacional. Y defender el interés nacional es defender el trabajo argentino, la producción argentina, la colocación de productos argentinos en el exterior, etcétera. Ya que hablábamos de comercio exterior hace un rato. Por eso digo, ¿y en cuánto afecta? Te lo digo, es muy distinta la predisposición con que llega un diplomático o un negociador o un empresario a plantear un proyecto y una negociación sigue cuando salía de Itamaraty, por ejemplo, el brasilero, le dicen, che, los muchachos allá están enojados en Río, en Brasilia, por ciertas definiciones que ha habido, tratemos de patearlo un poquito para adelante, porque a lo mejor se enojan más arriba, a lo mejor se enojan los políticos de los acuerdos comerciales que hagamos, y te doy dato concreto. Hoy es 4. ¿Qué estaba anunciado para hoy 4 de julio? Estaba anunciada la visita del presidente a Xi Jinping. Hoy los chinos en esta picardía oriental los habían citado justo para el 4 días de la independencia de los Estados Unidos, socio estratégico de Argentina. El presidente dijo que no, que se lo iba a encontrar en el próximo G20, no sé, alguna cosa así, en alguna próxima reunión internacional. ¿Qué están haciendo los chinos? Están reemplazando carne argentina por carne brasilera. Al día de hoy van 22 frigoríficos brasileros que han sido aprobados por la representación china para que desde allí lo están haciendo gradualmente. Yo hablo con mis amigos de los frigoríficos de La Pampa, de la provincia de La Pampa, sumamente preocupados porque no es que le dijeron no manden más, empiezan a ralentizar y achicar los pedidos. Lo mismo está ocurriendo con la soja. Están reemplazándose soja argentina por soja australiana. Bien, la pregunta es, ¿esto tiene que ver con definiciones políticas o tiene que ver siempre con...? Porque el empresario y el mercado, usted sabe, y el dinero,
tienen poca ideología. Por supuesto. Los intereses Claro. son los que priman, Si, obviamente. si tu producto es más barato y es de calidad Sí. y te sirve, mira, se llame Milei o se llame Fernández, digo, lo que quiero es el producto que me viene bien porque me sirve y es Sí, en barato y es economías de bueno. mercado, cuando el que resuelve es el Estado, como resuelve en China, esto no corre. A igualdad de condiciones, te eligen otro. A igualdad. Y es muy posible que dentro de poco Brasil tenga mejores condiciones que Argentina para enviar cosas a China o para traer cosas de China por el tema BRICS. Los BRICS han resuelto Bueno, reemplazar la moneda. Ok, estamos hablando ahí ya de condiciones, no de, Correcto. no de definiciones ideológicas. Eso a futuro. Digo, me pero gusta, pero no en me el gusta. mano a mano pesa cuando el comprador es tan dependiente del Estado como es en China, esto se nota. Posiblemente en otras economías no sea tan así. Bien, Es pero real. digo, claro, ahí se juntan los intereses que son concretos. Digo, Totalmente. no es un tema de que, bueno, de izquierda, derecha, este, el otro, Correcto. sino donde el producto es Por más supuesto, más barato, competitivo, más más competitivo. barato, Digo, llega mejor, correcto, me digo, pagan mejor. exactamente. Sí, los intereses. Te completo la rueda de lo que dijimos, lo que no hubiera hecho, yo no me hubiera peleado con nuestros principales socios comerciales. Digo Unión Europea, donde salvo Italia, estamos mal con todos, digo con Brasil, China, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y otros países de la región. Lo primero es llevarse bien en el barrio. Si te llevas mal en el barrio, y vas a estar con complicaciones. Sobre todo vos que te considerás todavía heredero de aquel diálogo Alfonsín-Sarney que luego parió al Mercosur. Y hoy estamos ya prácticamente en otra cosa. Bueno, pero parece que el Mercosur, viste, a diferencia de la Unión Europea... No ha sido virtuoso, no ha avanzado virtuosamente, ha retrocedido, pero siempre es un elemento que debería haber sido preservado porque, bueno, si no tenemos estas distorsiones cada vez que hay cambio de moneda, cada vez que, ¿viste? Lo que se llama economías de frontera. Hoy en día todos nuestros negocios del borde de la frontera están casi fundidos y cerrando. No, pero digo, siempre el Mercosur ha estado en crisis. Absolutamente, y siempre logró avanzar. Todos decíamos una frasecita, perdón Miguel que te interrumpa, el Mercosur no se cura con menos Mercosur, sino con más Mercosur. Es decir, profundicemos, démosle otra vuelta, pensemos a lo mejor no solo en aduanas, ¿Por sino qué no lo hemos pensemos en logrado? monedas. Por esta creciente mediocridad de nuestra dirigencia. Digo, de un Fernando Enrique Cardoso a un Bolsonaro hay una dimensión intelectual. Acá ni hablemos para no herir susceptibilidades. No digo, pero uno piensa, la Unión Europea tampoco, viste, fue fácil, al contrario, pasaron tuviste guerras como terribles. Johnson que se llevó Gran Bretaña de la Unión Europea. Digo, el Brexit que lo pagan hoy lo pagan en votos. Digo, están pasando cosas en el mundo. Dijiste, no me hubiese peleado con mis socios. Correcto. Eso es el no. El sí, ¿qué hubiera hecho en lugar de que es a lo que íbamos? Claramente, en Argentina están pendientes reformas estructurales. Esas reformas estructurales en las que seguramente el 90% de la dirigencia coincide cuál debiera ser la direccionalidad. Algunas de esas cosas están colocadas en esto que se denomina el Pacto de Mayo y demás. Quiero hablar de eso. La mayoría de esas reformas estructurales necesitan leyes para generar confianza afuera, para dar estabilidad, para dar previsibilidad. Pero muchas de esas leyes, por el tipo de profundidad de la reforma, necesitan mayorías especiales. Es decir, no alcanza con la mitad más uno en cada cámara. Tenés que llegar a los 2/3 en la mayoría del... Y para eso necesitas consensos. Construir consensos. Ahora, si quien tiene que construir esos consensos asocia la palabra consenso a corrupción o negociado, es lo mismo que negociación. ¿Cómo vas a hacer en una democracia si no negocias para construir esa mayoría y luego tener las leyes que necesitas? Yo hubiera generado esa situación. Yo hubiera empezado por una amplia convocatoria, respetando las realidades que se expresaron en los votos, obviamente, respetando que Argentina es un país presidencialista, pero tratando de hacer lo que permitió la aprobación de la única ley, la ley de base hasta ahora. Ahí hubo consenso. Entonces, ¿para qué
las ratas, vengo a destruir esto, soy la motosierra, Bueno, y después terminar arreglando con las ratas, convocando a las ratas. el presidente llega con ese discurso. Por supuesto, pero te interrumpo nuevamente. Lo que te sirve para una elección, para una campaña electoral, Sí, pero en el momento que jurás debieras dejarlo de costado. sí, ahora usted sabe que en realidad en un país como la Argentina, donde la mentira y y la traición a los principios es tan expuesta, me da la sensación de que el presidente tiene claro, por eso todavía tiene el nivel de popularidad que tiene, el hartazgo de más de lo mismo, Tal. y sostiene lo que lo llevó a que la gente lo siguiera. Entonces, si hubiese hecho esa transformación, por decirlo así, seguramente hoy todos dirían, no, este nos mintió de vuelta. Digo, creo que hay que entender un poco también la lógica del funcionamiento y entender la lógica de un presidente que llega, como has dicho, sin tener Partidos, sin tener estructura, sin... exactamente, digamos, no tiene una gobernación, digo, para darnos... claro, y en ese lugar el hombre por supuesto. ha hecho su estrategia, Por digo. supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero ya es historia, vamos a unos minutitos. Adelante. Tenemos ya el panorama de noticias, pero Vamos. antes de ir a eso, te voy a dejar entonces para después del panorama el futuro, porque la historia ya está, pasaron estos meses con todos los elementos que tenemos, se logró de la ley de bases que era esa mega... El ómnibus al fitito. Exacto, bueno, algo hay. Quiero saber qué puede pasar con lo que se logró. Perfecto. Y qué es lo que habría que hacer para que eso se transforme en algo concreto. Okay. Panorama de noticias y seguimos. Nos estamos dando este enorme placer hoy, hasta mañana, de tenerlo aquí en el estudio a Miguel Ponce. Estábamos charlando de todo, de la economía, del país. Y bueno, pasaron estos meses con todo lo que ya conocemos. Y finalmente, luego de tanta disputa, esta pequeña ley bases ha logrado ser transformada en realidad. Y ahora viene la pregunta, porque la ley es un papel, ¿no? Llegaron a un acuerdo sobre algunas cosas, pero hasta que eso no se concrete en acciones, sigue siendo un papel. ¿Cómo viene? Porque la expectativa de la gente es que, bueno, ahora ya está. No me digas que no, pero ahora sí, ¿viste? Ya te aguanté todo este tiempo, me estuve de alguna manera comprimiendo en mi realidad de cómo vivo, pero quiero empezar a ver resultados. ¿Cómo arranca esto? ¿Cuánto tiempo, más o menos, uno piensa va a requerir que estas leyes se transformen en acciones? ¿Y qué es lo que pueden traernos? Primero diría, no hay más excusas para no gobernar. Las herramientas que pedía el presidente están todas. De hecho... A saber, ¿cuáles son? La delegación de poderes, esencialmente, el DNU, el 70-23, y la ley de bases con el adendum impositivo, ganancias y bienes personales. Ese sería el conjunto. No hay ninguna excusa para que digas ahora no puedo tomar decisiones. Primer asunto. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, mañana asume, por ejemplo, Sturzenegger, sí, y va a avanzar, dicen, en una reforma del Estado estilo Menem. Algunos dicen que el poder que hoy, la cantidad de reformas planteadas en la ley de bases que ya se han aprobado, son 5 veces la reforma del Estado que hizo Menem. Es lo que dice el presidente también. De hecho, está convocando a gente que durante la época de Menem trabajó en eso. Bueno, ¿qué es concretamente esto? ¿Qué, en términos de lo que el ciudadano medio le va a afectar? ¿Qué puede hacer? Y esto que puede hacer, ¿cómo genera algo virtuoso? Depende de... te puse ya en un problema. Depende de cómo se pare. No me pusiste en un problema por lo siguiente. Se esperaba mucho, había mucha expectativa de la reacción de los mercados cuando se aprobara. De hecho, el viernes pasado se aprueba a primera hora de la mañana. Después, a mi juicio, en una suerte de sobreactuación, el presidente va como a dar la vuelta olímpica, si querés, al house organ del gobierno, que es La Nación Más,
Y Laje lo interpela, hace una ¿Cómo suerte fue de esa definición suya? ¿El house qué? house organ. Así, el órgano de... ¿Se entiende? Sí, claro, claro. Es popularmente conocida. La Nación Más, y va personalmente a los estudios y Laje tiene que interactuar con él. Entonces, de pronto, ahí hubo dos errores que influyeron muy fuertemente y negativamente en los mercados. Por eso fue en los mercados como reaccionaron el viernes, los resultados, que originaron algo más insólito todavía, que fue la conferencia de prensa de Caputo y Bausiri el viernes a la noche, que después vamos a hablar de ello porque repercute hasta hoy. Ahí está. No tanto la nada, vamos a mirar. ¿Qué hace el presidente en ese momento gozoso de haberse aprobado? Además de decir que ya empezó la recuperación, y que esto se nota en la recuperación de los salarios, entonces se le escapa a Laje decir, pero, sí. presidente, ¿y los precios? Y claro, Laje le hablé de los salarios. Bueno, patinada. Lo más grave fue haber utilizado ese espacio para volver a atacar de mala manera diciendo a Lula, ¿no es cierto? Diciendo, ¿por qué los que decimos la verdad tenemos que pedir disculpas? Y volvió allí, si estuvo preso por corrupto, si es comunista, bueno. Esto originó que cómo lo leyó el mercado. Cada vez estamos más lejos de conseguir un acuerdo mejor con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque a la oposición histórica que tiene en el board Argentina, que es Alemania, Japón y Países Bajos, Holanda, ¿no es cierto? Se suman ahora China, que ya se había sumado, por supuesto que todo Unión Europea por la pelea con España, yo tengo que y bajarlo, también Brasil. Tengo que bajarlo porque, claro, cuando usted habla del mercado, la gente, el único mercado que conoce es el mercado central, si es que fue alguna vez. No, lo digo así porque es como fantasma. ¿Por qué los mercados? Yo quiero bajar. Fíjese lo que pasó con el dólar ese día. ¿Qué pasó con el viejo país? ¿Qué pasaron con todos los papeles? Se fue todo, ya sé. Pero digo, quiero llevarte a lo más concreto. Porque la gente dice, ¿cómo se reactiva esto a partir de las leyes que hoy sí tiene? Es decir, algunos, entiendo, apuestan otra vez a la vieja política argentina de blanqueo de capitales para que la gente invierta y eso produzca movimiento económico. Una apuesta que algunos ven. Otros dicen, bueno, leyes laborales, todo un tema para las empresas poder de alguna manera sentir que no tenés un juicio todos los días. ¿Cómo se reactiva? El secreto es que todo eso que por supuesto el mercado y las empresas sobre todo valoran, solamente puede darse si rinde frutos con una utilización del mercado interno, una acción del mercado interno que hoy por hoy no se ve en el horizonte. Todos los números que aparecieron ayer, antes de ayer, etcétera, 40% caída de automotores, cemento 38%, construcción 40%, son todos tremendos. El gran problema es cómo miramos qué es lo que va a ocurrir. ¿Va a ocurrir la B corta? No, no estaría pareciendo. ¿Va a ocurrir la pipa de Nike? No. ¿Va a ocurrir la U? No. Estamos transitando el trazo vertical de la L y según Redrado, para no pensar en un extremista, todavía no tocamos fondo. Es decir, el proceso de depresión económica, que es una instancia superior a la recesión, porque todos los indicadores que estamos viendo, nos indica que es posible que no hayamos tocado fondo. Y te doy un dato concreto. Junio va a marcar que aquellos primeros atisbos que se habían dado en mayo vuelven nuevamente hacia abajo. De hecho, va a rebotar la inflación. Mira, nuevamente va a volver así. Para don Moisés que me está escuchando, y la señora Sara y toda la Rebeca y también todos los que me escuchan por todos lados, digo, y te están escuchando, todo esto suena, viste, a aquellos que dibujan, sí, ahí el gráfico de la economía, muy lindo. Pero, ¿sabes que la última vez que te entrevisté, unos minutos después lo pusimos al aire a Gustavo Grobo Copatel, amigo. Bien. Y Gustavo Grobo Copatel, que vive en Uruguay, que se ha llevado gran parte de sus activos y operaciones allá, y en el mundo me decía, mira, si los empresarios argentinos pudieran volver a poner la Argentina al 10% de lo que tienen dando vuelta en el mundo, la economía argentina arranca. Claro.
Ahora digo, a estos empresarios, al Gustavo Sí, Copatel, no importa, todos los apellidos que conocemos, ¿cómo le decís, ya está, acá tenés leyes laborales que son un poco más normales? Rigi, Bien, acá tenés el Rigi. la posibilidad de blanquear Invertir. plata que no... Correcto. Bueno, ¿por qué no está viniendo eso? Porque no se ha levantado el cepo. ¿Cómo le voy a decir a un empresario que venga a invertir? Le doy todas las condiciones, pero le digo, no podés llevarte las utilidades. Es como si yo te invitara, vamos al cine, me encanta la película, sabemos a qué hora termina, pero mira, no sabemos si nos van a dejar salir del cine, cuántas horas vamos a tener que esperar a salir del cine, ¿me acompañás o no? Y va a ser difícil. Es decir, el cepo es la traba. El cepo es una de las grandes trabas. La otra gran traba es la caída, la pérdida de poder adquisitivo, la caída del mercado interno. Ujú. Nadie viene a fabricar solo para exportar. Tenés que fabricar si las condiciones se dan para poder activar el mercado interno de otra manera. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Primero, hay que recomponer el poder del salario. ¿Cómo Digo, se hace si no hay plata? ¿cómo? Y no querés imprimir. Y no querés imprimir porque eso trae inflación. Tenés que modificar el sistema impositivo. Obviamente, acá hay la necesidad de ir a un sistema más progresista. Claramente, la producción, el comercio, las ventas no pueden ser planteadas como ejes centrales de tributación. Tenés que buscar más a la cabeza de aquel que tiene más capacidad de aportar. ¿Vamos en el camino correcto? Yo creo que no. Tengo que ser sincero, no veo que estemos en el camino correcto. Quisiera que hubiese correcciones, rectificaciones, a partir precisamente de ponernos de acuerdo en 7, 8, 10 casos que podrían ser estos en el del pacto, pero para ahí tendrían que estar todos. No parece que estén todos. Caputo Creo que vamos... y el Ministerio de Economía, ¿tienen un plan o es...? Yo creo que no tienen un plan. Hasta este momento no se ha visto. El fondo le viene exigiendo un plan. El primer indicio que podría haber un plan es esto insólito que ocurrió ayer, no virtuosamente, porque no es que tenían elaborado el presupuesto, sino que necesitaban salir con un adelanto de presupuesto para intentar frenar los mercados. Cuando cierre a las 3 de la tarde te digo si tuvo éxito o no. Hay quienes dicen que no alcanza porque los rumores de su reemplazo a partir de que Wall Street le bajó el dedo, el pulgar a Caputo, y que están esperando que Sturzenegger, que asume mañana, no asuma como ministro de... reforma, sino directamente como ministro de Economía. Obviamente no va a ser eso, no va a ser así, pero es una tensión muy fuerte. Pensá que el Caputo ha hecho que la Argentina pida la cabeza de Valdés. ¿Quién es Valdés? El íntimo amigo de Sturzenegger. Las internas y en el camino la realidad. Digo, si no se imprime más billete, porque no queremos que la inflación se dispare y porque eso trae todo lo que trae, y no estamos produciendo, y no tenemos una política que le diga a los empresarios vengan tranquilos porque van a poder sacar el dinero, la rentabilidad que puedan tener porque está el cepo. ¿Cómo se hace para lograr, bueno, no es que recibió el muchacho justamente de este gobierno las cosas demasiado bien, Bueno, no, pero digo, ¿cuál es el timing, el momento y cuándo te parece que puede llegar a haber algo de eso? Bien. Empiezo por el final. En el último staff report del Fondo Monetario Internacional, por primera vez no habla de cuándo va a ser la recuperación. Es más, el capítulo de riesgos alerta sobre los peligros de que esta situación se alargue más de lo esperado y de lo conveniente. En todos los anteriores te decía, bueno, la caída va a ser tanto, la corregimos a la baja también, pero en el año que viene, el 2020, el crecimiento va a ser de tanto, y hasta se jugaban por cuánto iba a ser el crecimiento. ¿Cuánto afecta la Hoy situación no. del mundo? ¿Cuánto afecta? La situación del mundo y el crecimiento no de las grandes potencias, por ejemplo. Para Argentina, las alternativas son casi todas de oportunidades, porque la demanda del mundo puede ser satisfecha por nosotros si hacemos las cosas medianamente bien y si no nos peleamos con esos potenciales clientes.
Esto es básico. Unión Europea quiere retomar la transición energética, nosotros tenemos el litio, tenemos ahora el cobre, tenemos todos elementos centrales y estratégicos. Tenemos posibilidad, hoy aparecen cantidades para exportar gas. Unión Europea está dispuesta a hacer inversiones en puertos y hasta en las plantas regasificadoras. Todo es oportunidad. Tenemos oportunidad para nuestra agroindustria, producimos para 10 Argentinas, por lo tanto tenemos un excedente de 9 Argentinas para ser exportadas. Son situaciones en las cuales nosotros debiéramos tener claramente que volver a plantearnos la necesidad de articular con el mundo de manera inteligente y poder potenciar, por lo tanto, el trabajo nacional con cada vez mayor valor agregado. Esto debiera ser un elemento reactivante para volver a crecer. Bien, lo voy a invitar ahora a Rocío Daniel Salzman, al ingeniero Miguel Ponce, a un café que vamos a pagar en precio internacional, aunque lo traduzcan a pesos, ya me dijeron, ayer subió, hice el cálculo, casi tan caro como en New York o en Europa. Más caro. Con salarios latinoamericanos. Perdón, argentinos. Ni siquiera latinoamericanos. En Latinoamérica hoy los salarios están por encima. Digo, esta es la realidad y yo creo que siempre hablamos de lo mismo con Miguel. Es verdad, nada fácil la Argentina, nada fácil lo que encontró este gobierno que no comenzó hace 6 meses. Totalmente de acuerdo. Este es el producto de una construcción de demasiados años y ordenarlo no es fácil, pero hay que lograr una política realmente virtuosa de industrialización, de movimiento económico que permita que todas esas oportunidades de las cuales hablaste en algún momento empiezan a dar sus frutos. Volver a colocar en el diccionario cotidiano la palabra crecimiento, la palabra desarrollo, exportaciones, etcétera, y mientras tanto aferrémonos a la política de reducción de daños. Señores, estuvimos un ratito aquí hoy en el piso con el ingeniero Miguel Ponce hablando de la Argentina, de su vida, de su historia. Solo una partecita, porque el hombre ya tiene algunos años, no en términos de años, no etarios, sino de lo que es su experiencia. Nos reencontramos mañana, siguen con el coffee que ya viene, la buena música, la buena onda de Dani Salzman. Como le digo, voy a invitarlo yo al ingeniero y ayer ya le voy a decir que un café me salió aquí cerquita, con 2 medialunas, es verdad, no sé si hoy me va a dar para tanto, algo así como casi $3.50, 4. Lo digo porque, ¿sabe qué? El único país del mundo donde nosotros sabemos exactamente cuál es el valor de cada cosa y lo hacemos rápidamente a valor dólar. En otros lugares ni se enteran, ni saben. Eso también es cierto lo que dijo el presidente. La Argentina piensa en dólares, nos guste o no nos guste. Esta es la realidad. Después, ¿cómo hacemos para que esta economía funcione? Ya es un desafío que tenemos que tener muy claro, no es tan simple. Hasta mañana y gracias.